Justo un día después de la celebración del Día de la Independencia, porque también Malvinas es un mojón en la historia de nuestro país. Y es por ello que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido rendir homenaje por primera vez en esta casa. Pasaron los años, pero brota en la memoria la gesta de estas personas que son una representación de los miles que fueron también a Malvinas. Sacamos la duda, 1913 kilómetros separan a Buenos Aires de las islas, que para muchos es más lejos aún de lo que se puede ocurrir. Agradecemos la presencia de autoridades y representantes de las Fuerzas Armadas, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Luis Francisco Lozano, de quien es el secretario de Asuntos Registrales de la Nación, Martín Borrelli, autoridades y representantes de asociaciones, de cámaras, de academias, de fundaciones, de consejos y de colegios profesionales, expresidentes, asesores y autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, también hemos recibido salutaciones por la realización de este homenaje de la señora vicepresidenta de la Nación, la licenciada Gabriela Michetti, como así también del jefe de gabinete de la Nación, licenciado Marcos Peña, y del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, licenciado Jorge Triaca. Como parte de este homenaje, también invitamos al presidente de esta casa, al escribano Carlos Allende, a que brinde unos conceptos de lo que significa este reconocimiento a 35 años de la gesta de Malvinas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este colegio. La verdad que me alegra la asistencia que ha convocado este acto. Quiero agradecerles a las autoridades presentes, fundamentalmente a nuestros homenajeados, que han sido los protagonistas de esta historia. Recién hablaba con el doctor Lozano y me preguntaba cuál fue la causa por la cual durante tanto tiempo los argentinos fuimos casi indiferentes hacia nuestros héroes, ¿no? En una época en donde se sacralizan las trivialidades y las ideologías son de cotillón, creo que nuestros héroes, los que lucharon, los que sufrieron y los que murieron por la patria, tienen muy poco marketing. Tal vez forma parte de esa manera de ser nuestra, de ser exitistas y de enarbolarnos con victorias que después terminan en las derrotas. Y me espanta la idea de no haberles permitido salir derrotados en una guerra en donde el resultado era casi inevitable. Yo creo que los argentinos tenemos una deuda de reconocimiento moral con ellos. Tenemos varias deudas. También tenemos una deuda de unión entre nosotros, por no poder construir los puentes para superar la trinchera de nuestras propias grietas. Creo que es momento de que hagamos esos puentes, esos espacios comunes denominadores, para poder encontrarnos en estas historias que son de todos, más allá de esas ideologías o de las ideologías que finalmente nos han hecho tanto daño a los argentinos. Tenemos que encontrarnos y rescatar esos sentimientos que son indiscutibles, como el que estamos hoy en la Argentina empezando a tejer por nuestros héroes de las Malvinas. Por eso estamos acá y por ellos estamos acá. Muchas gracias. Bueno, damos comienzo entonces a este acto, pero también vamos a presentar uno por uno a quienes hoy representan los homenajeados. Al mayor retirado y veterano de guerra, Aldo Franco. Al soldado y veterano de guerra, nuestro compañero en el Colegio de Escribanos, Francisco Montenegro.
Al capitán de navío, retirado y veterano de guerra, Augusto Bedacarrats. Al coronel y veterano de guerra, Augusto Esteban Vilgrela Madrid. Y al soldado y veterano de guerra, Sergio Weinroch. Bueno, invitamos a que también tome el micrófono, quien está indicado como va a ser Aldo para romper este fuego de la noche. Aldo, muchas gracias por venir. Hola. Ahí está. ¿Qué significado tiene Aldo? Un reconocimiento a 35 años. ¿Cómo se resignifica el sentido del homenaje? Bueno, ante todo agradezco al Colegio de Escribanos este reconocimiento. Y la verdad que nosotros voy a unos conceptos que seguramente mantendremos todos en esta charla. Cuando digo soldados que fuimos a Malvinas, nombro a todos, oficiales, suboficiales y soldados, civiles, gente que ha apoyado mucho y que ha estado en esta gesta. Este significado nosotros hemos tenido un reconocimiento constante cuando uno se reúne con los pares. Hemos tenido reconocimiento de la gente, pero el tiempo cura bastantes heridas y a medida que va pasando el tiempo cada vez hay un mayor interés y un mayor reconocimiento de la gente y de hacer este tipo de actos. Es interesante saber quiénes fuimos a Malvinas y por qué fuimos a Malvinas. Los que fuimos a Malvinas, la generación que fuimos a Malvinas, fuimos ciudadanos que, impartida la orden y haber ido a Malvinas, fuimos parte de una gesta nacional. El país fue a la guerra, no fue nada más, no fuimos nosotros a la guerra. Nosotros nos tocó la suerte de representar a todos los argentinos, pero lo hemos representado de la misma manera que lo hubiera representado cualquiera de ustedes. Cualquiera que hubiese ido a Malvinas hubiese hecho exactamente lo que hicimos nosotros. Hubiese defendido la patria. ¿Por qué? Porque fue una generación formada en muchísimos valores. Nosotros defendimos lo que nos enseñaron nuestros maestros en el colegio. Defendimos lo que nos enseñaron nuestros padres en la familia, en nuestra familia. Defendimos el trabajo diario que veíamos que hacían nuestros mayores. Fuimos creados muchísimos hijos de inmigrantes, porque es una generación, primera o segunda generación de inmigrantes, que vinieron a hacer una Argentina grande, con mucho respeto, con mucho sacrificio y con mucho trabajo. Eso fue lo que nosotros fuimos a defender a Malvinas, fuimos a defender esos valores. Por eso siempre creemos que esta gesta, que es una gesta que tiene que tener unión para los argentinos y no disolución para los argentinos, se mantuvo a través de estos 35 años por encima de todo tipo de factor, político, desinterés, envidia. La guerra de Malvinas está por sobre todo. La guerra, como gesta, está por sobre todo de esos temas. Por eso perdura. Y como el sol con la mano no se puede tapar, hoy estamos todos reunidos para poder contar nuestras experiencias. Esa generación fue la que fue a Malvinas. El soldado que fue a Malvinas fue a defender su pueblo, su pequeña ciudad, en honor a eso. Y cuando volvimos de Malvinas, los que nos agradecieron fueron esas pequeñas manifestaciones chicas que hoy cada vez son más grandes y a lo mejor cada vez con mayor notoriedad. Pero cuando uno se encontraba con un par y le decía yo estuve en la guerra o yo estuve en Malvinas, siempre hubo un gesto de agradecimiento, en forma permanente. Entonces por eso es importante quienes fuimos a Malvinas
¿Y qué fuimos a defender a Malvinas? Fuimos a defender valores, valores de argentinidad, valores de patriotismo. Todos los que han realizado alguna actividad o alguna manifestación fuera de lo normal, no lo hubiese hecho, que, como ustedes saben, muchos dieron la vida, porque aquellos que dieron la vida y están, nuestros señuelos que están en Malvinas, esperando de que algún día podamos recuperarlas, tanto ellos como todos nosotros y todos los que nos brindaron ese apoyo, no lo hicieron por ningún tipo de interés, sino por amor a la patria. Parece un poco raro, pero existe el amor a la patria. El mismo amor a la patria que nos enseñaron nuestros mayores, el mismo amor a la patria que hace una maestra hacer 35 kilómetros capaz de tierra para poder dar clase, el mismo amor a la patria que nuestros padres nos enseñaron y el orgullo del trabajo. Eso fue lo que fuimos a defender a Malvinas. Todo eso para nosotros representó una lucha bastante cruenta y bastante dura, pero no lo hubiésemos podido realizar si no hubiésemos estado convencidos de que eso es lo que teníamos que defender. Todo eso se resume en la palabra patria, se resume en la palabra argentinidad. Entonces, nosotros que tuvimos la oportunidad de defender a nuestra patria, no tenemos derecho, sino tenemos obligación de transmitir nuestras experiencias para que eso se mantenga vivo. Aldo, ¿cuántos años tenías cuando fuiste a Malvinas y lo que significa tener el sentido del deber con una tropa al mando, ¿no? Porque es el sentido rápidamente de hacerse hombre, pareciera. Yo tenía 22 años y tenía a cargo 42 soldados de 18 años. Con eso fue la misión que tenía. Integraba una compañía de infantería en un cerro a 12 kilómetros de Puerto Argentino. La verdad que no tengo más que elogios para los soldados que tuve la oportunidad de conducir. Por eso anteriormente hice esa mención, porque mis soldados eran todos soldados de la provincia de Buenos Aires, alambradores, chacareros, que con orgullo contaban que el padre se levantaba a las 5 de la mañana para ir a hacer el tambo. Y se sentían orgullosos de eso. Y él estaba ahí para defender el trabajo de su padre. Esas son las manifestaciones de heroísmo, porque la palabra héroe, la verdad, queda demasiado grande para todos los que estamos acá, y creo que todos en algún punto coincidimos. Esas eran manifestaciones de heroísmo. Soportar la guerra no se soporta si uno no está convencido, porque lo primero que uno tiene que hacer en la guerra es convencerse a uno mismo. Si uno no se convence y uno no se supera, difícilmente va a poder superar al adversario y difícilmente va a poder conducir. Nosotros lo que tuvimos la oportunidad de conducir, y agradezco siempre enormemente de que los soldados hayan permitido que los haya podido conducir, no solo teníamos que enseñarles de sobrevivir, sino que teníamos que enseñarles de herir de muerte al adversario. Esa es mi relato con 22 años en la guerra. ¿Qué significa para quien estuvo combatiendo recibir el afecto a la distancia, lo que era una carta en ese momento? Porque vos mencionabas muchas veces el tema de iba pensando en la maestra que te forjó en la educación, en el carnicero, en tu compañero de colegio, pero había como una característica tuya cuando terminó la guerra, ¿no es cierto?, de ir a agradecer. Bueno, cuando esto ya es una nota de color, digamos así. Ponele. Bueno, siempre uno tiene que ser agradecido, y yo tuve la oportunidad de, nosotros la anteúltima noche tuvimos que salir de nuestras posiciones y dejamos todas nuestras pertenencias, pero yo había 4 o 5 personas que yo me carteaba, y cuando vine de Malvinas le fui a agradecer a cada una
les fui a agradecer que me ayudaban, que me mandaban cartas para mis soldados. Bueno, una de esas personas hoy es mi mujer, que le fui a agradecer, y me dio 5 hijos, así que eso es más de real que de la conferencia. Es un regalo también ahí, ¿no? Así que bueno, nosotros recibíamos cartas en forma permanente y la verdad que era un apoyo constante. En mi posición donde estábamos nosotros, tuvimos la suerte de tener una buena comunión, de tener un buen jefe. Yo compartí con Esteban toda la guerra, éramos amigos antes de haber participado en la guerra, y fuimos a la guerra con amigos. También me tocó algo particular, la mayoría de los soldados eran de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Yo fui con un regimiento de Mercedes y los conocía antes de haber ido a Malvinas. Estos soldados, está el afecto que yo después me arraigué en Mercedes. Hoy tengo la oportunidad y la suerte de trabajar en una empresa donde hay muchos excombatientes, donde hay excombatientes que estuvieron conmigo en la guerra. Alguno está presente acá. Me traje al abogado por las dudas, que fue conmigo a la guerra y es mi abogado. Tengo excombatientes, tengo hijos de excombatientes, tengo compañeros, o sea que ya tengo tercera generación de excombatientes. Tenemos una empresa y en honor a ellos, cada vehículo que tiene el nombre de un muerto en combate, así que recorre los caminos de la patria cada héroe que nosotros podemos tener. Ese es un sentimiento. Vivimos Malvinas permanentemente. Hoy nos toca con el trabajo, con la educación, con la formación, pero eso es producto de que también nos quedó de la guerra. Mencionaste también en alguna oportunidad el significado también del soldado rural. En la formación de Mercedes, ¿eso cuánto pesó también en el conflicto? En Malvinas, nuestros soldados eran soldados camperos, a ver si se entiende. Eran gauchos. Era el fiel exponente de la provincia de Buenos Aires. Soldado que apenas tenía primaria, pero soldado con muchísimo sacrificio y muy acostumbrado a estar en el terreno. Eso era muy importante. Nosotros no teníamos a veces que comer y el soldado conseguía cordero, cocinábamos, y todas las actividades estaban muy duro en el terreno. Para nosotros que se entienda, poder soportar el frío, como se dice, la mojadura, y eso era muy importante, la fortificación del soldado. Pero era directamente proporcional esa fuerza a la nobleza que tenía ese soldado. El soldado fue un soldado noble. A mí me pone muy mal cuando llaman chicos de la guerra. La verdad que me pone muy molesto, porque no fueron chicos de la guerra, fueron señores, fueron soldados que fueron soldados con 18 años y vinieron hombres, pero muy hombres, soldados realmente muy valientes, que no solo lo demostraron en la guerra, sino que lo demostraron en la posguerra, porque para poder soportar la posguerra tiene que tener un temple muy especial. Y estos soldados lo han demostrado. Nosotros tenemos la suerte de que mi regimiento se reúna permanentemente. Nos juntamos el primer sábado después del 2 de abril y tenemos una asistencia entre un 50 y un 60% de todos lados. El soldado se sigue identificando con eso. Vuelvo a repetir, cuando digo soldado no digo nada más que soldado conscripto. Soldados, suboficiales y oficiales, civiles. Hay muchos casos de muchos civiles que fueron a Malvinas. Por eso cuando me dicen quiénes fueron a Malvinas, la nación fue a la guerra. Muchos civiles, y acá la casa tiene un ejemplo, y hoy tuve la suerte de conocer a la nieta. Durante el 2 de abril y el 27 de abril, el Colegio de Escribanos realizó actos notariales en la guerra. Actos notariales en Malvinas. Hoy me contaba la nieta que el abuelo hasta llegó descompuesto porque vino en el último vuelo antes de que se nombre el bloqueo aeronaval. Y yo le conté
que en esos vuelos tenía más probabilidad de que lo derriben desde que llegue. Así que todos fuimos a la guerra. Eso habría que entenderlo. Y esto tenemos que tener como un sentimiento de unidad. Ojalá esto sirva, la gesta, vuelvo a repetir, a lo mejor lo digo sin cansarme, ojalá sea algo que nos una a todos los argentinos. Que esto sea una gesta para unir a todos los argentinos. Sacábamos la cuenta que con la persona que tenés al lado quizás fueron en el mismo avión de ese 13 de abril. Sacábamos la cuenta que sí, no nos conocíamos, pero bueno, cuando uno se junta con uno de Malvinas empieza la primera pregunta: ¿dónde estuviste? ¿Qué día llegaste? Y bueno, el que me sigue es un soldado que estuvo en Malvinas. Estuvo pegado a mi regimiento, mi compañía estaba separada de mi regimiento, pero él estuvo, el regimiento 1 estuvo pegado al regimiento 6, y hoy me parece que es un buen homenaje. Hace 25 años que trabaja en esta casa y tuvimos la fortuna de conocerlos, y bueno, también la casa se da el lujo de tener un soldado que estuvo en Malvinas trabajando en este lugar. Le paso el micrófono. Agradecemos entonces con un fuerte aplauso la palabra y el testimonio de Aldo Franco. Como bien dijo Aldo, Francisco es trabajador del colegio desde hace 25 años, pero también es una fotografía de lo que significa haber sido conscripto y haber también en parte elegido ir a la guerra. A veces sé que no es un momento fácil, somos compañeros y en este momento es especial porque han pasado 35 años. Así que bueno, Francisco, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Qué imágenes tenés, Francisco, de la previa a abril de 1982? ¿Dónde estabas cumpliendo órdenes? Bueno, abril del 82 fue una conclusión de lo que también venía a ser marzo del 82, donde estábamos en una sociedad bastante difícil, pasando por momentos muy crudos, al borde de una revolución civil. Había que rescatar de alguna forma la sociedad, y nosotros éramos soldados y estábamos cumpliendo con nuestro servicio militar obligatorio, y el 2 de abril explota la guerra y por supuesto lo que prevaleció sobre todo eso fue el ser nacional del argentino, así como lo explicaba Aldo. De golpe nos convertimos en soldados y de golpe nos convertimos en quienes nos tocó por suerte o desgracia escribir un rengloncito de la historia, un accidente en el país, porque va a quedar la historia escrita de esa forma, como que la Argentina demostró tener su ser nacional, emprender la gran aventura de defender su bandera, de defender sus símbolos patrios y de tener que demostrarle al mundo quiénes éramos realmente los argentinos. Ya estabas cumpliendo tu servicio militar, podrías haberte retirado. Ya estaba de baja, yo a 3 días de irme de baja, ya tenía la libreta firmada y todo, así que el 2 de abril, cuando se da el comunicado número 1 de que las islas ya eran argentinas nuevamente, me vino a buscar un patrullero, yo era de Mar del Plata, así que me vino a buscar un patrullero a la casa donde yo estaba parando en ese momento, Héctor Pérez, el camarógrafo de Canal 13, y me dice, baja un oficial de la Policía Federal y me dice, lo tengo que llevar al regimiento.
Y para mí fue un honor que me vengan a buscar y ser parte de la historia, como la gran mayoría de los soldados, ¿no? O sea, a nosotros ninguno dijo no voy a ir, a pesar de que estábamos viendo en ese momento los cánticos y los saltos y los vamos a reventar y demás. Para nosotros fue muy emotivo ser quienes fuéramos los partícipes de todo eso. ¿Qué sueños tenías, Francisco, después del servicio, por ejemplo? ¿En qué tenías planes? Bueno, a los 19 años todo está por hacer. Todo está por hacerse y por supuesto uno tiene la soberbia de hacer buches con el mar, como quien dice. Eras de Mar del Plata, así que... Yo vivía en Mar del Plata, sí. Sí, a esa edad las ilusiones son todas, los proyectos son todos y encontrarse de golpe con que uno cambia su vida en forma repentina y aprender que de golpe la guerra no es más que un grotesco ejemplo de lo que es la vida. Hoy la vida es más sutil, pero estamos condicionados todos bajo lo mismo. La guerra te lleva a los extremos y en esos momentos tuvimos oficiales y suboficiales que, como decía Aldo, pudieron guiarnos para que realmente ponernos en situación de qué era lo que se iba a vivir. ¿Qué te queda marcado de las semanas que estuviste en las islas? ¿Qué es lo que te marca a fuego en el recuerdo? La guerra tuvo muchos bemoles. Se vivieron muchas cosas. Nosotros teníamos la tranquilidad de que en Continente no sucedía nada. Para el soldado eso era un alivio, saber que el conflicto estaba centrado en las islas y en la famosa zona de exclusión, pero que en el Continente no se llegaba a vivir la guerra. Se vivía el mundial y todo ese tipo de cosas y hasta nosotros en el fondo hasta lo disfrutábamos porque sentíamos que era lo que había que vivir y que nosotros éramos los que teníamos, como quien dice, rendir cuentas a lo que hay que hacer. Más que nada eso. La guerra es para todo ser humano. No hay soldado que vaya a una guerra y vaya en forma de decir, aunque la tecnología lo ayude, aunque todo le sea a favor, la guerra es extrema, es grotesca y uno demuestra lo que es con lo que hace. Entonces, a nosotros nos dejaba la tranquilidad de saber que en Continente, por decirlo de alguna forma, estaba todo bien. Fuiste un herido de guerra y el hospital militar también fue tu casa durante un año. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir la posguerra en un núcleo como el hospital militar, pero con la convivencia con tus compañeros que también estaban padeciendo esa posguerra? Bueno, quiero que me permitas, Diego, una licencia. Yo les voy a pedir a los veteranos heridos que tengo, que hoy me acompañan. Beto Altieri, por favor, ponete de pie. Combatiente de Monte London. Sergio Rodríguez A. Hermano Medina. Francisco García, Jaime Núñez, allá atrás. Lo que pasa es, ahora te explico. Les pido disculpas a los veteranos que no nombro. Con ellos, que son mis hermanos,
hemos compartido más de un año de hospital. O sea, cuando terminó la guerra parecía que el soldado volvía a casa y todo terminaba ahí. Fueron más de 1000 soldados heridos y con distintas secuelas. No vamos a entrar en detalles, pero lleva mucho tiempo recuperarse. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al hospital militar, teníamos heridos que habían tenido actuación en el Beagle, que eran del año 78 y ya estábamos hablando del año 82. Así que no es fácil para el soldado después de vivir deshacerse del pasado y mucho menos de las heridas que ello causa. La verdad que estar internado un año en el hospital a nosotros nos dio una ventaja dentro de todo. Nos dio la ventaja de poder comenzar de cero, de poder buscar la vuelta para insertarse socialmente, porque no hay peor marginado que el que se deja marginar. Costó muchísimo para el soldado argentino después de la guerra la vuelta a casa. El reconocimiento era un reconocimiento a medias. Hablamos de la parte gubernamental. Por la parte de la sociedad, nosotros siempre tuvimos el mejor de los reconocimientos. De hecho, ustedes nos los están brindando hoy y yo, por supuesto, que les doy las gracias. Volver a casa no fue fácil. Hay detalles en los cuales no son conocidos. Por ejemplo, el 22 de diciembre o el 20 de diciembre habrá sido del 82, después de ciertas actitudes gremialistas que ya las venía trayendo Escribano, con los muchachos pedíamos las ambulancias en el hospital militar y nos íbamos al comando en jefe a hablar con el teniente general. Y eso ocasionó de que, por ejemplo, se usara el dinero del Fondo Patriótico que se había recaudado, y esto es algo que nunca se dice porque la buena prensa a veces no es prensa, y somos el último coletazo, por decirlo de alguna forma, de lo que es la dictadura militar, y entonces hablar bien de las cosas que se habían hecho también es como a veces querer reivindicar ciertas actitudes gubernamentales ya pasadas. Pero el 20 de diciembre del 82, cada un grupo de oficiales con un cofre muy grande lleno de dinero, y le paga el grado de discapacidad que tenía en ese momento cada soldado. 20 de diciembre, muy cerca de las fiestas, estábamos todos bastante averiados. Yo en ese momento estaba en silla de ruedas. Y el que no estaba en muletas y el que no le costaba movilizarse. Entonces, de golpe, el soldado que desde marzo del 82 no se había reencontrado con su familia, de golpe tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces el 23 de diciembre nos vamos todos del hospital militar en la forma que más o menos podíamos hacerlo. El 26 de diciembre ya estábamos todos de vuelta. El soldado había venido con ciertos reflejos y ciertos síndromes que no había podido superar. Entonces era muy difícil volver a encontrarse en casa con la familia y con los amigos que uno había dejado atrás, porque cuando uno vuelve, piensa que vuelve el mismo pibe de barrio que se fue. Y en realidad ya no nos ven de esa forma, ya nos ven como ex soldados, excombatientes, que han vivido cosas extremas. Dormir para el soldado ya no era una cuestión normal. Era normal que un soldado tenga, por decirlo así, pesadillas o sueños y empezar a los gritos. Imagínense que en la pieza de al lado están tus padres durmiendo con los ojos como dos de oro mirando el techo. Entonces cuando vos te levantás a la mañana y vas a desayunar,
tu familia te miraba como diciendo, te agarra la bayoneta y nos mata a todos. Entonces uno se empieza a dar cuenta de que el retorno a casa no era tan sencillo como uno lo había creído. El 26 o 27 de diciembre más o menos estábamos todos los soldados que nos habíamos ido, ya habíamos vuelto. No nos quedamos a pasar Año Nuevo. Y había un silencio muy especial entre los soldados. Ninguno decíamos nada, nos movíamos de una forma bastante autómata, hasta que por ahí un correntino dice, y no, me fui de casa, me dice. Un correntino que le decíamos 100 puntos, porque tenía 110 puntos en el cuerpo. Entonces cuando vuelve dice, no, la verdad, ya no sé si voy a volver. Y nadie le preguntó por qué. Y claro, cuando empezamos a hablar después nos empezamos a dar cuenta el por qué, no hacía falta decirlo. Habíamos quedado huérfanos y sin amigos. Era muy difícil volver a reinsertarse con la premisa de que estábamos todos locos, lo cual no está muy alejado de la realidad. Pero nosotros siempre rescatamos de que el soldado argentino jamás fue un excombatiente como el de otros países del mundo. El soldado argentino jamás fue antisocial, jamás arremetió contra la sociedad, ni tomó revancha o cegó otra vida por decir que venía mal o loco de la guerra. De hecho, la gran cantidad de suicidios que tenemos han sido por propia mano o se han hecho otras cosas. Y a nosotros eso, la verdad, nos da mucho orgullo, no el suicidio, sino de demostrar que el soldado argentino se insertó en la sociedad, así como están mis hermanos ahí sentados, de la misma forma como vinimos a casa. Un poco en silencio, un poco no. Esa es la vivencia de lo que deja una guerra. Es lo más lógico que hay, aunque parezca muy grandioso, pero no lo es. No lo es. A los 18, 19 años está todo por hacerse. Y hoy el convivir tiene la misma sutileza que nos lleva a los extremos de decir, nosotros somos argentinos, y si le preguntan a cualquiera de mis hermanos, seguro que les va a decir que va a querer volver a Malvinas. Un aplauso para Francisco Montenegro, nuestro compañero en el colegio, que entraste al colegio por un general también. Ah, sí, el general Mabragaña, el Moncho, como le decíamos nosotros, era el que pagaba las ovejas que cuatrereaban algunos otros, que eran todas merino australiano y eran unos cheques interminables. Me llama un día y me dice, Francisquito, dice, hay un puesto en el colegio de escribanos y yo sé que vos estás sin trabajo, así que te voy a mandar para allá. Y nunca más me mandó el relevo, te digo, me dejó postado acá. Y ahora le agradezco a la institución cumplir estos 25 años donde me han enseñado la vocación de trabajo y, como decía Aldo hace un ratito, la patria está en nuestro lugar de trabajo y para mí es un orgullo. El aplauso entonces para Francisco Montenegro. Y pasamos a presentar a quien es el que queda en actividad hoy. Esteban Augusto Vigrela Madrid, compañero también de Aldo Franco, joven obviamente a esta altura, no sé quién será mayor, pero están más o menos... Aldo es más viejo. Así que gracias
gracias por participar, Esteban. Un honor también tenerte presente aquí. Y el significado también de los 35 años, pero también estando en actividad en el ejército, con ese significado plus. Sí, yo tengo el orgullo de estar en actividad, tengo el orgullo de ser militar de este ejército, el orgullo de ser militar argentino, no de otro país. Si vuelvo a nacer, vuelvo a elegir ser militar acá, nacer en esta tierra y tener el honor de vestir este uniforme. Yo recién escuchaba a mis compañeros, a mis hermanos de la guerra, y uno se siente chiquito, ¿no? Porque la verdad que soy solo un soldado de infantería. Y las historias de soldados de infantería son chiquitas, pero lo más importante es que a donde combate el soldado de infantería no hay nadie. No llegan las cámaras, no llega la prensa, no llegan los periodistas, no llegan los comandantes. Está solo el soldado, su cabo y su subteniente. Y Malvinas es la guerra que le mostró a los británicos que en el continente, en el lado sur del continente, había un país orgulloso de ser una nación y que iba a defender su tierra como leones. Esa es la realidad. Por eso yo escuchaba la humildad con que hablaban mis compañeros, demasiado humildes, y desafortunadamente esa humildad que tuvimos a regresar al continente hizo que se tapara con tierra y con el alma de nuestros combatientes y con nuestros heridos en los hospitales y entrar por la puerta de atrás y ser los padres, los únicos padres de una derrota heroica para la patria, como Sipe, como Vilcapugio o como Ayohuma, que fueron y precedieron otras victorias mucho más importantes que pudieron ser Salta o Tucumán. Esos soldados que combatieron contra los británicos y, como bien decían recién, le produjeron la mayor cantidad de bajas de su historia después de la Segunda Guerra Mundial por día de combate, y no hablo de los barcos hundidos, de combate de infantería, son los viejos y gordos que ven como somos nosotros hoy acá, mis compañeros infantes que están allá, mis compañeros que están acá, somos una generación de jóvenes que estuvo dispuesta a morir por la patria, solamente porque la patria nos lo pedía. Historias de Malvinas, de soldados de infantería hay montones. Y yo le agradezco a Dios que siempre tengo la oportunidad de poder contar un montón de pequeñas historias que cada vez se conocen más, con lo cual a mí me dejan con menos historias. Yo lo miraba al Beto Altieri, que es el presidente de la Comisión de Heridos, un camarada que lucha contra sus heridas del cuerpo y del alma de hace muchos años. Y a mí me tocó iniciar mi vida militar, no en el combate en Monte Dos Hermanas con los infantes de Marina británicos o contra los infantes de Marina británicos en la Hermana Norte, allá en la noche del 11 al 12 de junio, donde fue herido el Beto en Monte Longdon, sino conocer y saber que iniciaba mi vida militar y aprendía lo que era la humildad y lo que era ser soldado, cuando en el Monte Tumbledown me ordena hacer un contraataque, y los ojos de mis soldados fueron los que me iluminaron para no tener miedo y para tener el coraje con mis 20 añitos de decirle síganme e ir a buscar al enemigo. Y terminar mi carrera militar viendo los ojos de mis compañeros de la guerra que no tienen heridas en el cuerpo, sino tienen heridas en el alma, y poder decirle a mis soldados, a esos mismos que me dieron valor y coraje, que al final de mi carrera pude trabajar y luchar por ellos para que sus heridas del alma también sean atendidas y curadas por el Estado Nacional que nos dio la espalda en 1982 y les impidió a todos ustedes poder recibir a sus soldados como corresponde. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos acá? Estamos acá, ustedes y nosotros, porque en el fondo todos los ciudadanos necesitamos sentirnos orgullosos de la tierra donde nacimos. Y nosotros no reivindicamos la guerra, ninguno de nosotros habló de reivindicarla, pero sí fue la palabra más mencionada. Yo los escuchaba, guerra, guerra, guerra. Sin embargo, ustedes están acá no porque amen la guerra. Nosotros no estamos acá porque amamos la guerra. Como decía el año pasado el teniente Lawrence, que fue gravemente herido en su cabeza cuando me escribió por un comentario mío del 14 de junio del combate de Monte Tumbledown, Esteban, nosotros los soldados pagamos carísimo la guerra, no importa qué lado estemos. Las victorias y las derrotas son para los historiadores militares, son para las naciones. Los soldados la pagamos siempre. Mirá tu vida, mirá mi vida en la posguerra. Lawrence era un joven teniente, era capitán del equipo de rugby del batallón de guardias escoceses, era el tipo más fachero, el líder natural, el
enganchaba a las chicas más lindas de la corona de Londres, que les mandaba fotos de la isla de Ascensión mostrándoles sus tubos trabados, y en un combate de Monte Tumbledown, tal vez yo o alguno de mis soldados le pegó un tiro en la cabeza y le hizo perder el 45% de su masa encefálica, y toda su vida pasó un calvario hasta el punto que cuando escribió después de la batalla sobre la guerra de Malvinas habla solo un capítulo y todo el resto es su guerra de la posguerra contra sus heridas del cuerpo y del alma. Ese es el precio que pagamos los soldados, y sin embargo ustedes se asombraron cuando alguien dijo que volvería a hacer lo que nuestro compañero herido en combate. Y eso es lo que nos une, y por eso estamos acá. Porque no reivindicamos la guerra, reivindicamos los valores que llevaron a un soldado a ir a la guerra y pelear por su patria, no importa si era militar de carrera o era soldado o un ciudadano que le tocó ir como escribano. Estuvimos dispuestos a hacerlo y volveríamos a hacerlo porque la nación es más importante que las personas. Ahora bien, ¿por qué nosotros, hoy ciudadanos en un país que no está en guerra, vinimos a buscar valores en los soldados que fueron a la guerra? Porque la guerra es el estado más puro que puede tener un ser humano. ¿En qué otro lugar quien está al lado mío va a dar la vida por mí? ¿Se va a quedar sin su comida por mí? ¿Es capaz de ir adelante, como le tocó al teniente Martela en el monte 2 semanas antes de morir, de decirle al Colorado Rada, Colorado, yo soy el jefe, voy adelante? Y por ir adelante, morir en combate. ¿O por qué el soldado Maciel con su ametralladora de 12,7 milímetros en el monte Longdon, muy cerca donde cae herido el Beto Altieri, disparó hasta tal punto que la única forma de poder silenciar su ametralladora era asaltar su posición, porque no había otra opción para los británicos que habían detenido su ataque por ese grupo de jóvenes argentinos, un pequeño grupo de jóvenes argentinos, porque cuando uno lee los relatos británicos siempre hablan contra un régimen, siempre relatan la unidad completa a la que enfrentaron. Pero como el que ataque elige el lugar, nunca los británicos atacaron un sector donde haya más de una compañía de infantería. Y eran un batallón completo, normalmente con apoyo de fuego de 2 regimientos de artillería, con apoyo de fuego de no menos de 2 fragatas navales, más los morteros de los batallones que estaban en apoyo y en la retaguardia. Y sin embargo, en cada cerro y en cada lugar había un soldado argentino dispuesto a dar su vida y no ceder su terreno. Yo tengo la suerte de, en nombre de mi nación, estar tanto defendiendo nuestra democracia en los cuarteles Tablada con Aldo, donde él fue herido en combate, pero también visitar otros países. Conocí la ex Yugoslavia, conocí Irak, y me ha tocado leer mucho la historia militar porque me gusta. Pocas guerras, en muy pocas guerras, el soldado sin comunicaciones, sin apoyo, es capaz de quedarse en el terreno, en su posición y combatir hasta morir. En muy pocas guerras. Y la guerra de Malvinas le produjo en el campo táctico a esos jóvenes, a los británicos, la mayor cantidad de bajas por día de combate, justamente porque era lo que ellos no esperaban. Esa es la realidad de Malvinas, esos son los soldados de las trincheras, ellos son los que nadie vio, porque las cámaras no llegan, la prensa no llega y la posguerra lo silenció. Y cada uno de esos héroes que volvía dispuesto a volver a combatir por su patria, se encontró cuando regresó que no había reconocimiento. Por eso ustedes ven soldados, veteranos de guerra, que cuando se encuentran se abrazan con emoción, aunque no se conozcan. Porque la hermandad de la guerra es mucho más fuerte que lo que enfrentamos cuando volvimos al continente. Y esos son los valores que ustedes vinieron a buscar acá. Esa pureza que hace que un soldado que estuvo en el peor de los infiernos, que mató o vio morir a su camarada, añore a veces volver a las reglas del juego que vivió en la trinchera. Y eso es lo que nosotros rescatamos, y por eso quise ser breve, porque sé que soy el último y normalmente el tiempo es tirano para que es último. Quise rescatar en mi relato de mis historias. Yo conocí a valientes soldados, muchos conocidos, otros no tanto. Pero yo vi al soldado Riverger, al cual refería a los blancos de la sección del teniente Lorenz, y en un momento 5 pelotones atacando a la sección, a mi pequeña sección diezmada, que venía del combate de 2 hermanas. Y a soldado Riverger, a cada blanco yo refería a abrirle el fuego y tirarle, sabiendo que venía la respuesta británica y que cada vez se aproximaban más y cada vez había más bocas de fuego, y nunca dudó en disparar. A tal punto que una de las ráfagas, cuando yo veía venir las municiones trasantes y una bola de fuego, que era un misil, y nos agachamos, apenas pasó la ráfaga, yo le empecé a gritar al soldado Riverger para que empiece a disparar, y el soldado González me responde que Riverger estaba herido o estaba muerto. Y cuando me acerqué a él, Riverger, que intentaba hablar mientras moría,
empuñaba de la culata su ametralladora mientras trataba de decirme algo. Y murió empuñando su arma para que lo corramos, y el soldado González, sabiendo que seguramente la suerte de Oliver iba a ser la de él, empuñó la ametralladora y siguió tirando hasta que se quedó sin munición. Esos son los soldados argentinos que conocí en Malvinas, esos soldados Maciel que hicieron que tengan un montón de condecorados los británicos, por más aún, que todos los comandantes británicos a los 2 o 3 años de la guerra pasaran al retiro y ninguno ascendiese un grado más, y que todos los jóvenes tenientes y subtenientes de la guerra llegaran al máximo grado en su carrera porque salvaron lo que podría ser una derrota en el campo de combate, la ineficiencia de sus comandantes. Yo quise ser breve, pero efusivo y vehemente, porque yo no cuento mi historia, y esa es la suerte que tengo yo. Mi historia la escribieron esos soldados que estaban al lado mío, ese Orisberger que murió en combate, ese soldado Mingo Rodríguez que era paisano de Roque Pérez, que cuando descubrió que había dejado sus raciones de combate en el territorio en manos de los guardias escoceses, le importó nada y le pidió a su compañero Torres, también paisano de Navarro, que lo cubra, porque él a los Yonis no le dejaba ni las raciones que le había robado a los marinos. Eso muestra el orgullo de un soldado argentino, pero también muestra cómo el regreso mostró que esa sensación de hermandad se perdía cuando nos insertamos en la sociedad. Por eso, para cada uno de mis compañeros veteranos y para mí también, cada vez que tenemos la oportunidad de contar nuestra historia y contar la historia de nuestros camaradas, ustedes nos hacen una caricia en el alma, pero también honran a nuestros hermanos que cayeron en combate, creyendo que la nación entera los iba a recibir como héroes. Y pasaron muchos años hasta que el Estado entendiera lo que sí el pueblo entendió, como bien dijo Aldo cuando volvimos, que los soldados habían combatido hasta el final con lo que tuvieron como pudieron. Tuve el honor de ver el combate de Monte Longdon, un combate sangriento, el honor de ver el combate de 2 hermanas y participar en él, el honor de participar en el combate de Monte Tumbledown, pero también el honor de comandar a soldados argentinos que con su mirada me dijeron a mí que la única orden que podía impartirles era salir del espacio donde estábamos, donde el suelo temblaba, las bengalas nos iluminaban, las explosiones hacían que las piedras nos pegaran y que no nos escuchemos la voz y nos hablásemos al oído, y dejar ese puerto argentino cercano con sus luces y sus calles iluminadas, con sus vehículos desplazándose y con su buque hospital Bahía Paraíso en medio de la bahía, iluminado como una gran ciudad o como un transatlántico, y elegir el infierno. Esos soldados eligieron el infierno y lo impulsaron a su jefe a hacerlo. Por eso es tarde en la noche, hay montones de historias para contar. Yo recordaba cuando me presentaron al presidente del colegio, hay un combate muy lindo que no es de mi pelotón, que es en Boca House, y con esto cierro. Los británicos, los paracaidistas británicos atacaron el sector de Darwin, que fue su primer combate el 28 de mayo, y en los 2 sectores de la colina de Darwin, que si podemos llamarlo colina, era un campo de golf, casi un green, tenía una pequeña altura y la otra altura de Boca House. En ese lugar había un joven subteniente, el subteniente más joven de la guerra, el subteniente Willy Aliaga, cordobés. Cuando los británicos atacan, muere el teniente Esteves intentando poner el casco a su soldado, cuando ya la sección de Gómez Centurión había matado al jefe de regimiento británico y se replegaba, y no quedaba nadie en primera línea, ese subteniente se da cuenta y obliga a los británicos a empeñar su reserva. Su reserva, cuando alguien empeña su reserva, cuando uno gastó todos los ahorros, no le queda más nada. Y fue un joven subteniente con 18 soldados o 20 soldados y una ametralladora quien lo obliga a hacerlo. Y cuando el Vasquito Aliaga descubre que estaba siendo sobrepasado y que estaba aferrado, que es lo mismo que me pasó a mí en Monte Tumbledown, decide ordenar a sus soldados que se repliega, se queda con una ametralladora en grupo de soldados para proteger su repliegue, y entre ellos cae gravemente herido quien ha sido compañero de hospital de ustedes, el soldado Allende de Córdoba, y cae herido el soldado Altenburger, y cae el mismísimo Vasquito Aliaga, cumpliendo la misión de proteger a sus hermanos. Por eso yo les quiero pedir hoy en esta noche que pensemos qué nos pasa a los argentinos, que un soldado añora la guerra y añora esos momentos y viaja 1, 10 y 5 o 7 u 8 veces como Alejandro Vasco a Malvinas a reencontrarse con ellos en su pasado. Que se siente feliz y añora la guerra aún sabiendo los costos que pagó, porque en ese lugar se sentía sano y feliz. Y es la razón por la que ustedes, como les dije hoy, están acá. Porque ese grado de pureza, esos valores que nos da, que hace que vayamos a ver películas de guerra,
que miremos cómo salió en enero Hasta el último hombre, que yo fui en pleno enero a verla y estaba el cine repleto, es porque nosotros, los ciudadanos normales, los que amamos esta patria y estamos dispuestos a sacrificarnos por ella, queremos aprender de los valores de un soldado, no de la guerra, de los valores de un soldado, y nos emocionamos ante la grandeza de un ciudadano joven que está dispuesto a morir por su nación. Que nosotros logremos que ese espíritu que sienten los soldados cuando están entre soldados, no importa sean británicos o argentinos, sea el mismo que nos ilumine ante los egoísmos personales, hasta los partidismos miserables que hacen que el interés personal o partidario sea más importante que la nación. Yo les pido que esta noche, que tenemos la compañía de estos valientes que nos escribieron parte de la historia argentina, la tomemos para eso, para que salgamos orgullosos de ser argentinos, orgullosos de haber nacido en esta bendita tierra, que estemos dispuestos a nacer de nuevo y nacer acá, sea reencarnación, porque es la tierra más maravillosa que existe, porque tiene héroes valientes que algunos caminan por la calle y otros murieron en las islas, dispuestos a escribir su historia desde 1806 hasta hoy. Y que nosotros cada día, con esos mismos valores, la escribamos para que aquellos veteranos que cada día añoran más, volver a Malvinas y volver a esa tierra y sentir eso mismo que sintieron, esos valores, los sintamos en el continente, que nos iluminen para que dejemos los egoísmos y construyamos la nación por la cual murieron esos 649 héroes. Muchas gracias. Igual, antes de pasar a Sergio Weinrock, quienes pudimos bucear... Yo pensaba en ustedes, por eso le pasé el micrófono. Pero una cortita, porque buceando un poco la historia, Esteban Viglala Madrid es el fundador del Centro de Estrés Postraumático, con lo que significa de la batalla de todos los días y de toda una vida de la posguerra, lo que significa acompañar a su soldado. En breves palabras, el significado de ese Centro de Estrés Postraumático. Voy a ser muy breve. Una de las cosas que tiene lo maravilloso de ser militar es que uno puede disfrutar lo que eligió desde que empieza hasta que termina la carrera. ¿Saben quiénes no disfrutan la profesión? Los que van calculando hasta dónde van a llegar. Pero si uno vive cada año y cada grado como si fuera el último, la vida sola lo va llevando a uno a ocupar los espacios. Veo que Steve Jobs hablaba siempre de connecting the points y hablaba de los nudos de la vida, donde uno mira para atrás y entiende por qué le pasó lo que le pasó. Yo durante muchos años, sobre todo en los primeros años de la posguerra, tuve un gran cargo de conciencia con mis soldados. Yo sentía que de alguna manera, cada vez que me los encontraba en la calle o en algún lugar, como que algo les debía, estaba en deuda con ellos. Y en ese momento la nación no lo entendía así, las instituciones no lo entendían así. Para un veterano no había nada mejor que otro veterano, y yo encima había sido jefe de ellos, de muchos de ellos. Y la vida militar me fue llevando a disfrutar muchas cosas. Creo que ser instructor fue la mejor, la más linda de todas, formar a jóvenes líderes. Pero en un momento de mi carrera, en el año 2007, me tocó vivir un hecho bastante infortunado, en una época en la cual ser soldado estaba mal visto y expresar su opinión peor. Y lo que debió haber sido un castigo, me abrió la puerta de lo que en realidad era mi verdadera misión, y yo no la había encontrado durante 30 años. Había deambulado por diferentes destinos, a todos los disfruté muy bien, y el ejército me honró con esos destinos. Y un buen día, siendo feliz en el colegio militar, me encontré que iba a la dirección de bienestar del ejército, que no sabía ni qué era. Y el jefe, que había sido jugador de rugby de la escuadra del colegio militar y había sido el jefe de la escuadra cuando yo estaba de instructor, así que lo conocía, Prieto Alemandi, me pregunta dónde quería ir a trabajar. Que me tome unos días de descanso después del cachetazo que había recibido y a dónde quería ir a trabajar. Y yo dije, no, ¿cómo dónde ir a trabajar? Mañana mismo quiero trabajar, soy militar, soy soldado, ¿cómo no días de descanso? Y dice, bueno, ¿le gustaría ir al departamento de veteranos de guerra? Bueno, yo ni sabía que existía el departamento. Cuando llegué, descubrí que el Estado Nacional tenía una enorme deuda con los veteranos de guerra, con sus veteranos, por lo menos en el ámbito del ejército. Y como todos somos el ejército y el ejército nos paga el sueldo y debemos rendir de la mejor manera porque para eso nos honra con los cargos, decidí que había muchas cosas para cambiar. Y una de ellas era las juntas médicas de veteranos de guerra
y las asistencias en salud mental que eran a requerimiento del usuario. En vez de ir nosotros a buscar al veterano y preguntarle cómo se sentía, era el veterano el que venía y nos decía cómo estaba. Y muchas veces era tarde. Por eso muchos camaradas padecen lo que hoy conocemos como estrés postraumático crónico. Una patología que se puede tener bienestar, se puede vivir mejor, pero no tiene cura. Y esas patologías traen otras peores muchas veces. Por eso el compañero hablaba del suicidio, y a veces el suicidio es encubierto. No es tomar un arma. Pesar 160 kilos cuando fui jugador de fútbol, cuando fui a la guerra y pesaba 65, eso es forma de suicidarse. Y alguien debía ocuparse, y el ejército me honró permitiéndome trabajar para eso. Por eso, en el 2010, me tocó participar con un equipo maravilloso que redactó una resolución que fue la primera resolución en la historia argentina que contempla que los militares tenemos mente y sufrimos. Y podemos padecer patologías producto de nuestra participación, no solo en la guerra, en actos de servicio. Porque ir a misiones de paz o ir a asistir a nuestros compañeros en la cordillera también es un acto de servicio y también es una operación militar. Entonces no solamente un veterano de guerra tiene derechos, también lo tienen los soldados, que día a día se entrenan y a veces mueren en instrucción por su nación, preparándose para defenderla algún día y tal vez nunca llega a la guerra. Por eso nuestros centros de salud, nuestras juntas médicas asisten a cualquier soldado argentino, no solamente veterano de guerra, y lo ha hecho con mucho acierto, y lo que logramos hace poco tiempo fue que las juntas médicas de veteranos, que son para dar dictámenes, le den humanidad a un acto jurídico. Y un veterano llega y es recibido por otro veterano que lo abraza, que le escucha su historia, por profesionales especialistas en salud de soldados, que lo primero que buscan es hacer sentir el honor y el orgullo de ser soldados, y después buscar y escarbar a ver qué fantasma tienen adentro de su alma y sacárselo. La verdad que puedo decir con orgullo que hoy la salud mental de los veteranos argentinos, con todas las falencias que tiene nuestra nación, de habla hispana, creo que, salvo con España y con Colombia, que podemos competir un poco ahí, y no sé si no estamos mejor, hoy tenemos un nivel de profesionales altísimo. Las 3 Fuerzas Armadas tienen profesionales que son un lujo. Los veteranos de guerra hoy ya no son gente que viene y prejuzgamos que buscan una pensión, sino que son hermanos argentinos que buscan que alguien nos ayude a espantar sus fantasmas. Y les puedo asegurar que hay muchos fantasmas dando vuelta en los meses de invierno, en las lluvias, en las tormentas, o también hay muchos fantasmas que navegan cuando las bengalas de fin de año o los cohetes de fin de año hacen rememorar y recordar hechos bélicos. Por eso, yo te decía recién, y con esto termino, te agradezco la pregunta porque yo me siento realizado. Yo empecé mi carrera militar y aprendí a ser soldado y a tratar de ser humilde y servir a mi ejército, siendo un joven subteniente en Malvinas, viendo los ojos en las caras flacas y cansadas de mis soldados tiznadas con la grasa de oveja. Y al final de mi carrera encontré en ese Connecting the Points por qué viví todo lo que viví en mis 30 y pico de años, casi 40 años de carrera, y termino mi ciclo justamente recibiendo a mis hermanos de la guerra y siendo la cara de un grupo de profesionales maravillosos que los ayudan a que cuando se van me digan, Chela, Madrid, la verdad que qué buena gente que estés acá. Me sacaron cosas de adentro que yo creí que no iban a salir nunca. Y ahora soy feliz. Y cuando vienen las esposas, vienen los hijos y nos dicen, gracias por lo que hicieron, creo que es el mejor pago que la nación me puede haber dado como soldado. No me importa ser comandante, no me importa llegar a nada, sino que la nación me mostró cuál era mi destino como soldado y acá estoy. Estoy con ustedes robándoles tiempo de su descanso y pudiendo transmitir la voz de lo que no tienen voz, que son nuestros guerreros de Malvinas. Así que miren qué honor que tengo. Muchas gracias. El aplauso para Esteban Viligrela Madrid. Ya hemos hecho una recorrida y terminamos en Sergio Weinrock, que para esa instancia también era un conscripto, pero cuando nos conocimos el viernes de cómo había surgido su participación en Malvinas, me acordé de una canción de Drexler, Ya está en el aire girando mi moneda, porque fue más o menos por sorteo a ver de quién iba. Contar un poquito a la gente de cómo fue esa historia.
Bueno, antes que nada quería agradecerle en primer lugar a mi esposa que está ahí afuera en el pasillo, estoicamente ofreciendo unos discos que posteriormente vamos a hablar de eso, y a 3 grandes amigos que me acompañan, Fito, el que va a cantar luego mi tango, Lucio, que ahí llega, salió un momento, y su papá, Tomás. Son 3 grandes amigos que tienen mucho que ver en todo esto que vos contás de este episodio mío, que bueno, vos lo comenzaste con el tema de la moneda, ¿no? Yo fui un soldado de infantería en el Regimiento 3, hasta que, esto antes de Malvinas, recibí toda la instrucción, ¿no? Y por esos cambios que se dan dentro de una unidad militar, el que era Furriel, Furriel es el que lleva toda la orden del día, de los movimientos, de los soldados, me dice: che, Sergio, en la compañía servicios piden un soldado que sepa escribir a máquina. Yo era soldado de infantería, pero todavía escribía, ¿no? Dale, anotame, sí. Bueno, pasaron unos días, unos 15, 20 días, y me dice: Sergio, salió tu pase. Agarra todas tus cosas y andate a la compañía de servicios, presentate. Bueno, a partir de ese día, después de casi todo un año de servicio militar como infante, pasé a ser soldado de oficina. Y ahí cambió mi vida, porque bueno, ya no tenía un arma en la mano, sino que cebaba mate. Ni siquiera escribía a máquina. Faltaban 14 días para la baja total de mi clase, hasta que, bueno, el 2 de abril se toman las Malvinas y se arma todo el conflicto bélico. Y éramos 2 soldados en la oficina. Y nuestro jefe, un suboficial principal, entra a la oficina nuestro capitán, que era el jefe de toda esa área, que era el área de logística, y le dice a nuestro principal, nos dice: usted principal tiene 2 soldados, bueno, elija uno que viene conmigo a la movilización. Era la movilización, no sabíamos a dónde íbamos. Se va el capitán y nos dice: bueno, soldados, ya escucharon al capitán, ¿quién de ustedes 2 quiere ir? Los 2 nos quedamos petrificados, mudos. Y bueno, si no se deciden, vamos a sortearlo. Cara o seca, sacó la moneda. Y así fue que fui a Malvinas. Por la moneda. Por la moneda, o el destino, o vas a saber por qué. Pero bueno, y yo había comenzado presentando y agradeciendo mucho la presencia de estos grandes amigos, Tomás, Lucio, porque esto tiene que ver con, no sé si vos querías hacer algún adelanto, el tema del adelante, himno, bueno. Mucho más no tengo, y sí tengo para decir, ¿por qué no? Pero ya lo que ustedes dijeron sobre Malvinas es impresionante, y yo tengo mi historia de Malvinas, que la verdad que no alcanza el tiempo para contar todo lo de la guerra, pero yo quiero contar lo que fue el final de mi experiencia como soldado de Malvinas, que fue, digamos, cuando los ingleses nos toman prisioneros y nos repatrian al continente en distintos barcos, y en uno de ellos a mí me tocó el buque Canberra, que no era un barco de guerra, sino que era un barco turístico. Y bueno, y ahí se dio ese hecho tan particular, ¿no? Que bueno, yo había empezado
a nombrar a mis amigos porque tiene que ver con esto. Yo fui un niño amante de la música y me reunía con mi amigo Lucio, años después con Fito, y estudiamos música juntos, sin, como todo niño y adolescente, sin pensar que un día iba a estar en la guerra, en una guerra de verdad, por las Islas Malvinas. Esas Islas Malvinas que, como yo escribo, la maestra de primaria nos decía con su cariño, y algún día volverán a ser argentinas. Y ahí quedaba. Un día me encuentro con un fusil defendiendo a esas Malvinas. Retomo la historia. Nos toman prisioneros los ingleses y el buque Canberra era un barco no de guerra, sino un barco inglés de pasajeros que fue utilizado para el transporte de las tropas. Y como buque turístico tenía salones de baile, confiterías, acondicionados para que entraran más cantidad de soldados. O sea, les habían quitado las sillas, las mesas, pero lo que no pudieron quitar de ahí fue un piano. Entonces, ¿qué era lo que más habías extrañado en todo el conflicto? Porque vimos también un cortometraje que hizo la Universidad de las Artes, donde todos extrañaban algo. ¿Vos qué más extrañabas ahí? Bueno, yo como músico extrañaba mucho la música. La cabeza de un músico es muy particular, es como que tenemos una radio encendida todo el tiempo y es tanta la necesidad de expresarse con la música que la verdad que el piano no me lo pude cargar a la guerra, pero me llevé una flauta dulce. Y mientras los combates no empezaron, todo el periodo anterior al 1 de mayo, cada vez que podía tocaba la flauta y me pedían temas, tocate esto, tocate lo otro. Y era una especie de cable a tierra, ¿no? De estar un poco allá, pero estar un poco, no sé, conectado con algo, con mi pasión, por resumirlo. Hay un cortometraje, si querés lo pasamos, para que te apoyes, porque en la historia Sergio Weinrock pasó a ser conocido como ese pianista de Malvinas. Si querés, vamos a verlo, vamos a los invito a todos a ver ese cortometraje que muestra lo que pasó cuando los ingleses nos tomaron prisioneros y nos hacen subir a bordo del buque Canberra para devolvernos al continente. Claudio Rodríguez, Regimiento 3, Grupo Logístico. Come on. Next. Name? Carlos Ventura, Regimiento 3, Grupo Logística. Next. Name? Sergio Weinrock, Grupo Logística, Regimiento 3. Next.
37 días que no me baño. Extraño un baño con agua caliente y sacarme este olor a mierda que tengo encima. Estaría horas debajo de la ducha. Las tetas de mi novia. Eso extraño. Me banco la mugre, me banco el hambre. Pero la extraño. ¿Vos extrañás algo, Sergio? I play the piano. I play the piano. Okay. Toca el himno, Sergio. Dale, Sergio. Sí, el himno, dale. Toca el himno, Sergio. Dale, Sergio. Soldados, de pie. ¿No escuchan nuestro himno? Sit down. Sit down.
libertad. Hoy el vino de rodas cadenas, ven el trono a la noble igualdad. A su trono divinísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sabernos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronado de gloria, vivamos. Juremos con gloria a morir. Juremos con gloria a morir. Juremos con gloria a morir. Creo que nunca se cantó el himno tan fuerte como hoy. Las gracias eternas por el significado que tiene, y a 35 años, y por este aplauso tan prolongado. No termina acá la historia, podemos armar este living para corrernos un poquito, porque Sergio, en este sentido, en las luchas que uno ha seguido teniendo, tanto como lo contaba Esteban Lamadrid, de fundar el Centro de Estrés Postraumático, también se preguntó muchas veces esta idea de cómo se le rinden homenajes al tema Malvinas, y lo que puede ser a través de la música, que es su lenguaje e idioma más perfecto. ¿Cómo nació, Sergio, esta idea de crear un tango en homenaje a Malvinas? Bueno, desde que terminó la guerra en el 82, muchos géneros musicales dedicaron letra y música a Malvinas. Hay muchos de folclore, muchos chamamés, zambas, incluso también del rock nacional han dedicado letra y música a Malvinas, como temas de Charly García, Raúl Porchetto, Alejandro Lerner. Y pasaban los años, pasaban las décadas, y yo veía que el tango, digamos, de alguna manera se había estancado o enmudecido en general, y en particular, y con respecto a tratar el tema de Malvinas, que recién después de 25 años y hoy después a los 35 años,
ya muchas cosas se empezaron a hablar, pero ese silencio en el tango de alguna manera a mí me causaba un malestar, ¿no? Entonces, eso sumado a que, así como muchos compañeros viajan a Malvinas y cierran una historia, porque encontrarse en las islas después de tantos años, hoy a 35 años, es terapéutico, es cerrar esa historia. Y hoy me acabo de enterar de que hay hoy un veterano que va y vuelve varias veces. Yo la verdad que en lo personal no decidí volver a Malvinas. Tampoco hoy por hoy tengo una decisión no sé si podría volver a Malvinas, pero sí volví con lo que más tengo a mano en mi vida desde mi infancia, que es la música. Entonces, como decía acá el compañero La Madrid, con la gran tarea que él está realizando desde el estrés postraumático, que tenemos, me incluyo, tenemos todos los veteranos, que eso de poner en palabras lo que vivió el soldado de la trinchera, como decías vos, allá no llegan ni las cámaras, ni la prensa, eso no lo sabe nadie. Entonces, este tango que yo compuse es un poco esa prensa, porque la guerra, las Malvinas no son solamente estadísticas, murieron tantos, etcétera, etcétera, todos números. En la letra de este tango está lo que el soldado vivió, ese soldado que era ese pibe del barrio, como decías vos, ese pibe del barrio que lo sacan del barrio y lo llevan a la guerra. ¿Qué pasaba por esa cabecita de ese pibe? Imagínense hoy un pibe de 18, 19 años. Bueno, de eso no se hizo cargo ni la prensa, ni las cámaras. Entonces, a mí la verdad que me sirvió mucho en lo personal, y yo creo que, y ustedes me lo dirán, sus apreciaciones de alguna manera, sí, en lo social también. Entonces, acá mis amigos, mi gran amigo Fito, que me conoce de antes de esta aventura de Malvinas, van a interpretar el tango que yo compuse, que se llama Soldado Bueno. Podemos decir, un segundito, que Rodolfo Fito Caballero es cantante lírico formado por importantes maestros argentinos y extranjeros, que ha realizado numerosas giras nacionales y latinoamericanas, actuando como tenor solista junto a reconocidas agrupaciones sinfónico-corales, que es preparador vocal de diversas agrupaciones y jurado permanente en los torneos bonaerenses, que incursionó en el folclore junto a Domingo Cura, con Cacho Tirao, con el Opus 4, con Quinteto Tiempo, que en el ámbito del tango actuó nada más y nada menos que con el Negro Lavie, con Eli Vázquez y con Abel Córdoba, que actualmente se educa casi exclusivamente a la preparación de cantantes líricos, de comedia musical, cantantes de tango, folclore, entre otros, que la dirección está a cargo de Ariel Pirotti, que es el director, el pianista y el arreglador de la Orquesta de Tango de la Universidad Nacional de las Artes, con la que recibió el premio Gardel como Mejor Nuevo Artista de Tango, que fue becado y premiado por el Fondo Nacional de las Artes y recibió el premio Gobi de Oro, otorgado por la Academia Nacional del Tango, que están integrados también, vale decir, por Dalila Álvarez en violín, por Federico Signis en bandoneón, por Nicolás Acosta en contrabajo y con la dirección entonces de Ariel Pirotti. Adelante. Noche llena de reflejos, fuego, fuego. Noche oscura de destellos, fuego,
Fuego, noche descarnada, muerte, gritos, yo no sé qué hago aquí, mis piernas tiemblan, es la patria, es la vida, no es un sueño, sino pura realidad. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, juego canallesco de poder. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tu linda juventud. Cielo gris, llovizna y viento, frío, frío, un pedazo de pan duro, frío, frío, cielo gris como testigo, órdenes descabelladas, bombas noche y día, miento vida con mis cartas que Dios ni sé si llegarán. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, juego canallesco de poder. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tu linda juventud. La batalla ha terminado. Nos espera un regreso. Hemos combatido con orgullo, lo decimos, hoy que ya no somos pibes, es Malvinas, ancla eterna por los nuestros, sí, los nuestros que no están. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, juego canallesco de poder. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tu eterna juventud. El aplauso para Rodolfo Fito Caballero, junto a la orquesta de la Universidad Nacional de las Artes, haciendo el tango Soldado Bueno, en esta noche especial, conmemorando los 35 años de la experiencia de Malvinas, la creación de Sergio Weinrock. Estamos llegando ya al final, pero también queremos decirles que Sergio quería entregar un presente al Colegio de Escribanos por este recibimiento y por lo que significa esa creación que ha hecho sobre su experiencia en Malvinas y lo que es Soldado Bueno. Así que invitamos al presidente del colegio, el escribano Carlos Allende, para que le haga la entrega de este simbolismo. Pero invitamos a los consejeros Paula Rodríguez Foster e Ignacio Benguria, que van a hacer entrega también de los presentes por estos aportes a los disertantes que han honrado en esta noche de los 35 años. Así que la escribana Rodríguez Foster y el consejero Benguria harán entrega a Esteban Vigrela Madrid, a Aldo Franco en primer término. Somos más adelante. A Esteban Vigrela Madrid. A Augusto Veda Carratz. Y a Sergio Weinrock. El Colegio de Escribanos le quiere entregar
una placa a su trabajador, a quien hace 25 años está en nuestra casa.